Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. También añade que Él salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es quebrantamiento? ¿Qué es contrición? Lo primero que quiero compartirte en esta tarde es una de las causas por la cual experimentamos crisis, tribulación, prueba o adversidad. Es poder Dios visitarte en tu hombre interior y generar en ti una conciencia bien necesaria para tu caminata espiritual. No es posible poder llegar a la fe que mueve montañas hasta que primero no desciendas a conocer la realidad de la grande limitación que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia declara que separados de Dios nada podemos hacer. Una de las mejores formas que el Espíritu Santo tiene para convencerte de esa realidad, y usted dirá, yo conozco dicha realidad. No, yo vengo a persuadirle. Una cosa es conocer esta realidad, otra cosa es tener la vivencia. Una persona que sabe, conoce que separado de Dios nada puede hacer, versus una persona que tiene la experiencia y la vivencia, el estilo de vida, la manera de pensar, la manera de conducirse delante de Dios es diametralmente diferente. Por eso es que usted va a ver personas que la tribulación o la adversidad aparentemente no se aparta en la tribulación meramente como un episodio y no se dan cuenta que dentro del proceso de tribulación uno de los beneficios de ese episodio es Dios darte una revelación no solamente de quién es Él, el que te va a salvar, el que va a estar cerca de ti, sino también evidenciar, separado de Jesús nada puedes hacer. Es asombroso cuánta gente teniendo conflictos, crisis, pérdida, fracaso y prueba siguen repitiendo el mismo patrón, siguen conduciéndose de la misma forma, no sufren ningún tipo de alteración. Imposible que pasen por este proceso como esta prueba me está hablando a mi vida, donde yo tengo que cambiar mis actitudes, donde tal vez tengo que revisar mis prioridades, a quién tal vez le tengo que hacer restitución después de haberlo masacrado emocionalmente, físicamente, materialmente. Y lo que quiero que comprenda, una de las áreas donde Dios nos va a llevar para construir integridad en nuestro corazón, templeza de carácter, poder ser semejantes a la estatura de Cristo, es precisamente creando un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, el cual dice la Biblia, Dios no va a despreciar. Presta atención porque lo que quiero persuadirte en esta tarde es, necesitamos en esta hora reconocer y revisar dónde está tu motivación ubicada, si realmente estoy permitiendo que Dios sea Dios en mi vida y qué es lo que Dios quiere hacer a través de las circunstancias y la adversidad que estoy experimentando. Porque si tú eres una persona que estás pasando el quebranto de corazón, tú eres buen candidato para en esta tarde poder escuchar, poder entender y comprender que Dios quiere cambiar en mi actitud, que Dios quiere hacer reformas en mi manera de pensar, qué cambio de estilo de vida es el que Dios quiere construir, que probablemente, posiblemente o ciertamente tú y yo no lo vamos a permitir. La primera revelación que quiero persuadirte y convencerte es: somos grandes opositores a permitir que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Vuelvo y lo oriento. Usted y yo, a través de la adversidad y la crisis, será evidenciado que resistimos ese proceso donde Dios quiere cultivar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Porque es bueno que tú tengas conciencia sobre esta realidad, porque en la adversidad y en los cambios que Dios va a pedir a tu persona, es mejor actitud no resistir y proceder al cambio.
Por eso, cuando usted lee el Salmo 34 es interesante porque dice, Dios está cerca de los que están quebrantados de corazón. Un corazón quebrantado es una situación, una condición temporera, una crisis de pérdida, alguna adversidad que estás pasando, alguna desilusión o expectativa que no se está cumpliendo. Pero precisamente vengo a hablarte, Dios también habla a través de esos episodios. Y si resulta que el episodio de crisis Dios lo utiliza para hablarte, necesitas poner mi mirada en mí. Si la crisis Dios la utiliza, necesitas cambiar las actitudes de tu corazón. Si necesitas cambiar en la manera que te relacionas a otros, en la manera en que te relacionas contigo mismo, inclusive en la manera en que te relacionas con Dios. Tenemos una visión que la tendencia siempre es adjudicar culpa a los demás y el problema siempre está fuera de mí. Un corazón quebrantado es muy diferente a lo que habla el Salmo 51 de un espíritu quebrantado. ¿Cuál es la diferencia? El corazón quebrantado, te dije, es una condición. Tiene tiempo de comienzo, también terminará. Pero un espíritu quebrantado significa un estilo de vida. Y un espíritu quebrantado lo que significa es la persona que está dispuesta aprender y desprenderse en esta travesía para poder permitir dejar ser conformado a la imagen de Jesús. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estás permitiendo que Jesús sea formado, transformado, establecido en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en la manera en que tomas decisiones, en la manera en que te conduces? Hágase usted la pregunta en esta tarde. Si no tiene conciencia de ello, hoy es una buena tarde para poder generarla, porque lo que vengo a convencerte en esta hora es, separado de Jesús, nada podrás hacer. Es bien interesante, porque toda persona que está pasando esta visita de parte de Dios, y Dios quiere persuadirte, tú nada podrás hacer fuera de mí, es la persona que las puertas las tiene cerradas en este momento. Es la persona que parece que está todo detenido. Es la persona que aparentemente las situaciones van de mal en peor, porque la crisis y la intensidad de la crisis muchas veces el Espíritu Santo la utiliza para hablarte, gritarte, poder anunciar a tu persona, mírate hacia adentro, si hay que revisar tu corazón. Y si resulta que lo que tú andas buscando no es lo que Dios previene y conviene para tu vida. Si necesitas hacer un cambio de sanidad en tu corazón, si necesitas esperar en Dios y detenerte, porque vuelve el oriento, mejor cosa es la puerta que Dios te abra, la puerta que tú empujas en tu mollero y en tu propia fuerza. ¿Qué va a ocurrir si la crisis y la adversidad que estás manejando, Dios, toda la intención va dirigido a cambiarte, transformarte y no tocará nada de tu circunstancia fuera de usted? ¿Qué usted va a hacer? Estamos acostumbrados a que la fe que tenemos es para mover montañas. Excelente y es cierto, pero ¿qué va a ocurrir cuando la montaña está dentro de ti y hay que removerla? No está fuera de usted. No se atribule, porque todavía no he entrado al mensaje aún. Quiero que medite y piense, porque si es posible que tú abras tu mente y tu corazón a esta posibilidad, mejor oportunidad el Espíritu de Dios tendrá para persuadirte y convencerte. El problema eres tú. Muchos de los héroes de la Biblia, muchas de las personas que obtuvieron milagro de parte de Jesús, lo obtuvieron y lo lograron como resultado de que su crisis puso al descubierto lo inadecuado que son. No solamente evidenció esa fragilidad, esta es la parte más importante. Al darse cuenta que son frágiles, que separados de Dios nada pueden hacer,
tomaron la decisión y eligieron, mira el verbo que estoy utilizando, tomaron la decisión y eligieron lo siguiente: aprender a reconciliarse, manejarse y vivir con dicha fragilidad. Cuando hablo de fragilidad, no estoy hablando de pecado. Cuando hablo de fragilidad, estoy hablando de cuando el momento de la tensión te derriba, pero no te destruye. Cuando te pone en angustia, pero no en apuro. Cuando crea mucha tensión, pero no hay desesperación. ¿Entiende la idea que le quiero llevar? Con esto lo que quiero decir, un espíritu quebrantado debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo continuamente te dé luz, te dé revelación en las transacciones diarias, en tu trabajo, en tus relaciones de familia, en tus relaciones profesionales, en tus relaciones fraternas, en tus relaciones íntimas, de la necesidad de cambiar tu actitud, de purificar tu motivación y de poder ser recto y auténtico e idéntico a Jesús. Esa es la meta de este evangelio, tu poder ser semejante a Jesús. Esta es la vida abundante que Dios te ha prometido. Por poco me quita la inspiración. ¿Qué va a hacer usted cuando el Señor permita que los sucesos de adversidad en tu realidad empiecen a golpear tu espiritualidad? Y cuando digo espiritualidad es la idea y el concepto que tú tienes de cómo Dios tiene que operar, cómo Dios tiene que obrar. Hay una gran diferencia en la persona con espíritu quebrantado. La persona con espíritu quebrantado aprende a discernir cómo Dios opera, cómo Dios interviene en las circunstancias. Una persona con espíritu no quebrantado, Dios tiene que sujetarse a sus expectativas. Y la persona que opera en dicha dimensión es candidato perfecto a la desilusión. ¿Se acuerda de Naamán teniendo una crisis de enfermedad? Él acude a Israel para poder obtener un milagro, y si se da cuenta, antes de poder ser sano en el hombre físico, Dios tuvo que destruir y desconstruir su concepto de cómo iba a ser este rescate. Dice la Biblia que cuando descendía de Siria a Israel, y esto es bien interesante porque la Biblia revela este esquema en su mente. Él decía para dentro de sí: el profeta saldrá de su hogar, levantará las manos a los cielos, clamará al Señor su Dios, pondrá su mano sobre mi llaga y entonces yo sanaré. Pero la realidad es, cuando él llega a dicho lugar, ni el profeta se molestó en recibirlo, ni tan siquiera le dio cara. Todo lo que hizo fue darle un recado: y si quieres someterte a recibir el milagro, estas son las condiciones para recibir tu milagro. Cuando el general se entera, dice que pasa una grave desilusión. Se monta en su carruaje y se retorna con la intención de no recibir su milagro, no recibir su sanidad, y todo el discurso se le fue sacando a la luz lo que había en su alma, que era: la cosa tiene que ser de esta manera, mi milagro yo lo tenía programado de esta forma. Si no ves que mi enfermedad está fuera de mí, ¿por qué tiene que ser en el Jordán? ¿Por qué tiene que ser 7 veces? ¿Por qué este profeta no sale a recibirme? ¿Por qué no hay una honra siendo yo un hombre distinguido en mi tierra? Dios les barató el verdadero esquema mental, porque la lepra no estaba en el cuerpo de Naamán. La lepra, ¿sabe dónde la tenía? En su mente y en su alma. Entonces esto es lo que vengo a advertir. ¿Podrá haber alguna diferencia entre la lepra de Naamán y la lepra suya y mía? ¿Usted sabe cuánta gente aquí en medio de nosotros tiene serios problemas de actitud que hacen aparecer a Naamán como un niño, un baby recién nacido?
¿Cierto o cierto? Si se da cuenta, son los criados de Naamán los que tienen mejor sabiduría para ver la verdadera crisis detrás de la crisis. Le dicen, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido, baja de Barranquita a Torrey de rodillas, no lo hubieras hecho. Porque usted sabe que la gente en crisis son gente bien desesperada. Pero Dios no está buscando desatar un milagro en gente desesperada, está buscando desatar una intervención en gente transformada y arrepentida, que es totalmente diferente. Porque la persona desesperada, tan pronto tú le otorgues lo que necesita, vuelve a su estado original. La persona arrepentida no solamente se lleva el milagro, también se lleva un cambio en su actitud. Lograron persuadir al general. Lo pararon frente a la charca del Jordán. Y él empezó a zambullirse. Y comenzó a zambullirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a la séptima se desató el milagro. El milagro que él vino buscando, el físico. Pero también se desató el milagro que Dios también estaba buscando, un cambio en la actitud. Por eso Jesús decía, a los pobres siempre vas a tener, pero a mí no todo el tiempo me vas a tener. No hablando de la pobreza como condición, sino pobreza como actitud. Porque hay gente que tiene buenos recursos, pero son pobres en espíritu. Cuando digo pobre en espíritu, la mente pobre que tienen, la actitud pobre que tienen, no importa los dotes y la riqueza que tengan, siguen viviendo en angustia. Y hay pobres que no solamente en su condición de vida, sino también pobres en actitud, que lo que hace es que su estilo de vida también sea más angustiante. Y esto no es lo que Dios tenía en mente para ti. Por eso usted ve que cuando él recibe su milagro y también cambia su actitud, la actitud es otra. Retorna donde el profeta le da gracias y le dice de ahora en adelante, voy a servir a Jehová tu Dios, aunque sea en tierra extraña, tierra extranjera. Esto de la actitud y la motivación, iglesia, necesito que se lo lleve en su corazón, porque muchos de nosotros estamos descuidándonos cuál es la verdadera motivación en venir al altar, en venir al templo, en relacionarnos con Dios. Si se da cuenta aquí, todo lo que a Dios le interesa es la motivación del corazón, porque dice la Biblia que el Espíritu de Jehová es lámpara continuamente en el corazón. La Biblia advierte que Jesús decía que del corazón del hombre es que sale la verdadera contaminación. La Biblia advierte que del corazón del hombre esa condición nadie la conoce y que el único que la conoce es el Señor Jehová. Y la condición que la describe es engañoso y perverso. Necesitamos un cambio en nuestro corazón, porque un cambio de corazón es lo que hace un cambio en la actitud. Mire lo que le quiero advertir. Cuando Jesús habla de la parábola del fariseo y el publicano, está poniendo en evidencia esta crisis. ¿Qué motivación? La crisis de la gente que confiaban ellos mismos como justos. Así lo describe Jesús. Viene el fariseo y viene el publicano al templo. Los dos hacen su oración. Pero mire el contenido. El fariseo, levantando la voz y en pie, declara, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ni tan siquiera soy como este publicano que tengo a mi lado. Hago buenas obras, diezmo de todo lo que tengo y doy ofrendas y ayuda a los demás. Mire la actitud del fariseo. Sin embargo, mire la actitud del publicano. Describe Jesús que ni tan siquiera levantaba la cabeza.
Uno está parado, el otro está arrodillado. Uno habla en voz alta, el otro ni tan siquiera se le escucha lo que dice. Y dándose golpes en el pecho, declaraba a viva voz: Dios, sé propicio, soy pecador. ¿Ve el contraste de un espíritu quebrantado? La Biblia dice que los dos descendieron a su casa, pero Jesús testifica, solo uno fue hecho justo delante de Dios. Y usted me quiere decir a mí que usted y yo no estamos en riesgo de tener la misma condición. Vengo a advertirte, separado de Dios, nada podemos hacer. Lo segundo es, muchas veces la crisis que Dios permite en la vida de muchos de nosotros también va intencionada no a que tu fe mueva la montaña, sino que aprendas a manejar la crisis, aprender a reconciliarte con esa crisis, con esa realidad. A nadie le gusta vivir con límites, pero pregúntese usted si el propósito de la prueba y la crisis es Dios educarte y enseñarte a aprender a vivir con límites. ¿Qué va a pasar cuando tú oras y Dios no cambia la condición de crisis en tu trabajo? ¿Qué va a ocurrir si Dios no abre la puerta para darte una relocalización, sino que te deja ubicado en el mismo lugar? ¿Qué pasa si esa oración de que Dios, Señor, llévate a mi pareja, y Dios no se lo lleva nada? Le da vida y vida en abundancia. ¿Qué va a pasar como le pasó a Pablo, que cuando oraba para que la condición de crisis que él vivía en su cuerpo fuera removida? Y la respuesta de Dios para con él es: la crisis no será removida, te voy a regalar algo mayor, y es gracia para poder aprender a navegar en esa crisis. Gracia significa en este aspecto, la crisis no te amarga, la crisis no te debilita, aprendes a caminar en el mar tempestuoso. Mira la experiencia de Pablo, él mismo declara cuando dice: y por la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y mire el ministerio que tenía este aguijón: abofetearlo continuamente. ¿No le pasa a usted lo mismo? Que hay gente que son como un aguijón, hay situaciones y relaciones que son como un aguijón en tu vida. Y por eso le advierto, cuando Dios no la remueva, ¿será que tendrá propósito ese aguijón? En el caso de Pablo, él dice: la grandeza de revelación, que no me lleve a exaltarme de manera desmedida, en lo cual 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite. Dios me dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le cambió el discurso, le cambió la mente. En vez de estar orando para mover el aguijón, ahora tiene que aprender a vivir con el aguijón, porque el aguijón le iba a ayudar a preservarlo hasta el final del camino. Mire qué interesante. Si él lo remueve, si él lo resiste, ¿para qué Dios permitió la crisis? La intención Dios se la revela: para salvarte de que no te enorgullezcas y comiences este camino, pero no logres terminar este camino. Y es lo que vengo a decirle en esta tarde. Todos aquí muchas veces procuramos encaminar este camino, en iniciar este camino, pero la pregunta es: ¿vas a caminar y vas a terminar esta carrera? ¿Qué provisión estás haciendo para terminar dicha carrera? Y Dios está invitándote a cambiar tu actitud, a cultivar un espíritu quebrantado, a crear un corazón contrito y humillado, el cual Dios no va a despreciar. Por eso Pablo decía: por amor a Cristo,
me voy a gozar en la debilidad. ¿Qué es gozarse en la debilidad? Cuando haya afrenta. ¿Hay alguien aquí pasando afrenta? Cuando haya necesidad, alguien viviendo necesidad. Cuando haya persecución, cuando estés en episodios de angustia. Dice la Biblia, cuando yo soy débil, cuando experimento esta debilidad, algo raro ocurre dentro de mí. La gracia se activa. Algo que no puedo explicar, que entonces soy fuerte. Pero no es que Él sea fuerte, es el Dios que vive dentro de Él. Empieza a sostenerlo donde ya Él no puede más. Donde se le acaban las fuerzas, Dios se las multiplica. Donde parece caerse, Dios lo sostiene. Donde la vida se le va, Dios lo preserva para salvación. Esa es la relación que Dios quiere cultivar con cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana, esta tarde, lo que te estoy invitando es: abre tu corazón a cultivar un espíritu quebrantado. Abre tu corazón a construir un corazón contrito y humillado. Y la pregunta es, ¿qué es contrición? ¿Alguna vez te has preguntado el mirarte por dentro? ¿Alguna vez te has planteado la posibilidad, puede ser que el problema soy yo? Puede ser que la crisis y la adversidad Dios la está utilizando para que al mal que recibo devuelva con bien. Si a la maldición retorne con bendición. Si a la milla que me están pidiendo dé 2 millas adicionales. Si a lo prestado no pedir que me lo devuelvan. Si Dios lo que está buscando construir y cultivar en tu actitud, recuerde que lo que le estoy persuadiendo, la mayoría de las crisis que tiene la gente a nivel relacional no es con la gente afuera de ellos, es con la crisis y la dificultad y la lucha y el dolor y la amargura y el egoísmo que llevan dentro de ellos. Y el espíritu quebrantado, esa condición y el manejo, el corazón contrito, ayuda a ir corrigiendo esa condición de tu corazón. Dios ofrece el proceso, pero tú tienes que humillarte. Dios mete la mano, interviene, pero tú tienes que rendirte. Tú tienes que buscar esa presencia, tienes que buscar esa intimidad, tienes que permitir que el Espíritu Santo ilumine como una linterna tu corazón, que empiece a salir a la luz aquellas cosas que te están dañando, que te están corrompiendo, que están evitando construir un espíritu íntegro. Eso es lo que el Espíritu en esta hora quiere cultivar en cada uno de nosotros, porque en ese proceso de obediencia, en ese proceso de caminar en justicia, la bendición empieza a construirse en tu estilo de vida. La bendición comienza a establecerse en tu estilo de vida. La bendición empieza a construirse como una herencia sobre tus generaciones futuras. Y Dios lo que está buscando es que tú seas una generación que experimentes el máximo potencial de Dios, pero no viene como nada así del aire. Tiene que ser una dedicación, tiene que haber una entrega, tiene que haber un cultivo en relación a tu espíritu, a tu hombre interior. Y por eso todo lo que Dios te está pidiendo en esta hora es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Él no va a despreciar. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis a las motivaciones del corazón, porque hay gente que da limosna, pero Jesús mismo declara: cuídate, porque hay gente que da limosna y su consolación es por ser alabados delante de los hombres. Por eso Él decía: tu limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Hay gente que ora para ser visto por los hombres, pero Dios te dice: hay una oración que yo puedo ver aunque nadie vea. Y lo interesante de esto es que cuando tú lo haces en la motivación correcta, el Dios que ve en lo secreto será el Dios que te honrará en público. Hay gente que cuando ayuna, si es que ayunan, la Biblia dice que se desencaja su rostro para mostrar su austeridad, o sea, que están pasando hambre. Pero Jesús dijo: cuando estés en ese proceso que es agradable para mí, mejor perfúmate tu rostro. Que nadie sepa la relación que estás cultivando conmigo, y lo que haces en secreto, tu Padre que en lo secreto ve, en público te honrará. Iglesia, obtener resultados con Dios por su palabra
comienza cultivando un corazón recto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es por eso que en esta tarde yo quiero invitarte. ¿Será posible que la adversidad, la crisis que estés manejando, Dios la esté permitiendo porque necesita sentarse en el trono de tu corazón? ¿Será posible que no le hayas dado el gobierno que Dios te está pidiendo? ¿Será posible que tú te relaciones con Dios basado en tus necesidades y no necesariamente que tú vivas para atender la necesidad del Hijo unigénito del Dios Todopoderoso? Porque dice la Biblia que si tú lo buscas a Él, todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Será posible que andas buscando la añadidura y no haber tenido la oportunidad de darle el primado a Él? El único que puede contestar esa pregunta es el Espíritu Santo alumbrando tu corazón. Por eso en esta tarde quiero que haga un pacto, un convenio, un cambio en su relación con Dios. Dígale: Señor, en esta hora yo quiero que tú entres en lo más profundo de mi corazón y saques a la luz lo que está entorpeciendo mi relación contigo. Señor, yo quiero que en esta hora tú me des la oportunidad de poder ver lo que tú estás viendo. Señor, no quiero seguir viendo el problema fuera de mí. ¿Será posible que el problema esté dentro de mí? Si tú puedes orar en esa autenticidad, si puedes quebrantarte lo suficiente para dar permiso a que Dios conteste, a que Dios revele, estoy seguro de que Dios va a hablar y Dios va a contestar tu oración. No solamente eso, amado y amada, póngase de pie y con esto quiero terminar. Si tú permites que Dios conteste y hable la verdad de lo que hay en tu corazón, entonces tú vas a experimentar un evangelio de cambios, un evangelio que transforma, un evangelio milagroso, una relación íntima donde Dios te guía de la mano y puedes ver todas las promesas que Dios ha separado para tu vida. Hay muchos de nosotros que en esta tarde es probable que todo se haya quedado en promesa y algunos estén cansados, otros fatigados, otros descontentos. No tienes que alejarse del camino, no tienes que renunciar a tu relación con Dios. Vengo a decirte, ese proceso es bien revelador. Ese proceso lo que te está diciendo es, Dios te está diciendo, tu expectativa no se está ajustando a lo que yo quiero hacer en tu vida. ¿Será posible que yo pueda cambiar mi expectativa? Cambio de expectativa no es otra cosa, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Si en esta tarde esa puede ser la lucha y la controversia que estás sufriendo, Dios tiene preparado para ti agua, oasis en tu desierto, y hará provisión donde tú pensabas que allí no había. Por eso prepara en tu corazón en esta tarde: Señor, quiero cambiar mi actitud, quiero darte ese primer lugar, quiero honrarte y permitir que tú seas mi Dios.